Hechos, no palabras, por un camino de santidad del podcast. Programa de evangelización del apostolado católico familiar Hechos en Guatemala. Temas de interés que fortalecen el crecimiento espiritual del católico en el siglo XXI. Los jueves a través de Spotify, tenemos un podcast distinto para fortalecer cada semana en el proceso de evangelización de la comunidad. Búscanos en Spotify como Apostolado Hechos. Una vez más, les saluda Raymond Arroyo. Bienvenido de nuevo al mundo. Y tenemos algo importante en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el Vaticano me senté con el cardenal Gerhard Müller recientemente para platicar una discusión muy franca, tocando muchos de los temas polémicos que enfrenta la Iglesia hoy en día, desde las controversias que aún se libra en torno al tema de la unión para los católicos divorciados y vueltos a casar, hasta la posibilidad de diaconizar mujeres. Pues hablamos de todo esto y logramos profundizar en su último libro de Ignatius Press, el informe del cardenal Müller. Está aquí en esta entrevista exclusiva. Adelante. Quiero empezar con su libro, dice el entrevistador, sobre el informe del cardenal Müller, que tiene una vaga referencia a sus predecesores. El informe del cardenal Ratzinger, por ejemplo, de hace muchos años, se centra en la esperanza y las diversas dimensiones de la esperanza en toda la Iglesia, el mundo, la familia, y precisamente la familia es donde la esperanza debería de surgir y es donde más falta. Pues el título, dice el cardenal, no solamente es un enlace para el despertar, sino es un enlace directamente deseado, porque hablo sobre el informe, sobre el rostro y sobre la virtud teologal, que es una esperanza muy ligada. Seguramente que la conocemos y la recordamos. Está basada en la encíclica de Benedicto sobre Deus Caritas, como Dios es amor, y por lo tanto en nuestro tiempo pensamos que necesitamos esperanza para tener orientación para este tiempo de nuestras vidas, que es corto en la tierra, pero que estamos esperando una larga vida eterna, porque fuimos creados para la comunión con Dios en amor, y por lo tanto no podemos restringir nuestra existencia a los esfuerzos en este mundo. El reportero le dice, ha hablado extensamente sobre el terrorismo islámico radical, de eso lo llama, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Iglesia hoy en día en la lucha contra el terrorismo islámico radical? ¿Es una oposición teológica que puede librarse en una visión diferente que debe presentarse? ¿Cuál es su opinión? Cardenal dice, creo que la tarea de los estados y la comunión de los estados es diferente a la de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es una representación de la revelación, de la encarnación de Dios, y por lo tanto debemos entrar en la discusión con las autoridades islámicas sobre la contradicción de Dios, que es amor, y este terrorismo es, que actúa aparentemente en nombre de Dios, por lo tanto es una contradicción interna, porque solamente es una manifestación de violencia destructiva contra los seres humanos que son creados a imagen y semejanza de Dios, y que es una forma contraria a pensar. Quiero volver a la fila de la Iglesia, dice el entrevistador. Hablemos aquí de Amoris Laetitia, una exhortación que tiene el resultado de 2 pecados que han atraído tanta atención, y se han derramado montones de papeles y tintas sobre lo que pretende Amoris Laetitia y lo que significa particularmente que ese capítulo, quiero hablar de ese capítulo en donde el Papa Francisco parece estar sugiriendo, incluso en algunas conferencias episcopales han sugerido que todo el mundo católico, ya sea divorciado o vuelto a casar por lo civil, pueda, con el acompañamiento de su obispo, sin un análisis, recibir los sacramentos y ser bienvenido en los sacramentos, a pesar del hecho de que en tiempos pasados esto se habría considerado vivir en pecado. ¿Sus pensamientos son que es posible, cardenal? Bueno, el Papa al principio él habló a menudo de la rehabilitación, de la comprensión católica del matrimonio solo y exclusivamente con un hombre y una mujer, porque esa es la voluntad de Dios, la razón principal de las dos cunas, y luego el resultado
en Amoris Laetitia es subrayar la importancia del matrimonio y las familias, y el matrimonio especialmente, el matrimonio entre personas bautizadas como sacramento. Esto es absolutamente imposible que el Papa, como sucesor de San Pedro y virrey de Jesucristo para la Iglesia Universal, presente una doctrina que es claramente contraria a las palabras de Jesucristo. Jesucristo relata y él sabe muy bien que, al igual que el sacerdocio es una vocación única, y que él interprete la doctrina con esa indisolubilidad del matrimonio sacramental, es absolutamente claro el enfoque del Santo Padre, que sabemos que es ayudar y tener en su vista, en sus ojos, todas estas personas que vivían en la segunda sociedad secularizada, que no tienen una comprensión completa de lo que es la vida cristiana. Y pensando, pues, a ver, quiero aclarar, él no quiere decir o aceptas todo desde el principio o estás absolutamente fuera. Es importante pensar en todas estas personas que no están tan vinculadas con la iglesia y tienen algunas dificultades. Debemos guiarlos, sí, es cierto, como buenos pastores hasta este punto, que puedan, como puedan hacerlo, aceptar completamente la doctrina cristiana y la vida cristiana y nuestra comprensión. Y la famosa nota al pie donde decía, si en algunos casos es posible el acceso a los sacramentos de la penitencia y Sagrada Comunión, es importante. En el caso de un pecado mortal que está contra los 10 mandamientos u otros mandamientos de Dios, la voluntad de contra el amor que necesitas, primero necesitas una conversión interna del corazón, una penitencia del corazón, y debes tener la voluntad clara de no pecar en la próxima oportunidad. Y luego, en este caso, si están listos para irse como hermanos y hermanas, podría posiblemente en algunos casos, a veces no es posible, pero a veces sí, vivir con esta forma. Vemos, por ejemplo, hay casos donde personas viven con 2 personas legalmente casadas, 2 personas, imagínate, esto es difícil, ¿no? No podrías, porque es como vivir con 2 personas legalmente casadas, uno por la parte religiosa y la otra la parte civil, y hablamos un poquito de poliamor. El entrevistador dice, a ver, solamente para aclarar, muchos están interpretando esto y tienen como un fin no doctrinal, sino pastoral, en torno a las anulaciones. Así que, al ser pastoralmente abiertos, dice el reportero, estas personas de alguna manera pueden evitarse las anulaciones y aún así llegar al sacramento con tu esposo o esposa casada por lo civil. A ver, yo he criticado todo el tiempo este pensamiento o esta posición a dejar la doctrina como está y pasarla por una pastoral. No es un pensamiento católico, porque para nosotros dogmáticos y pastoral son lo mismo. Es una práctica, ¿no? Es la creencia, la parte pastoral. Yo pienso que no porque sería esta interpretación, yo pienso que no, sino si sucede esto, es una revelación segura de una herejía cristológica. Cristo como palabra de Dios, la doctrina de la iglesia y Cristo como el buen pastor son la misma persona. No podemos nosotros separar la parte dogmática y la parte pastoral. Tú tienes que distinguir a un solo Jesucristo como maestro de la palabra y el buen pastor que dio su vida. El reportero le dice, dado todo esto, su eminencia, todo lo que se ha dicho, legítimamente todo lo que está dentro del contexto doctrinal e histórico, ¿le preocupa que tantas conferencias episcopales estén en desacuerdo en su interpretación? Sus hermanos alemanes dicen que se puede comulgar sin un análisis. Los obispos malteses dicen cosas similares, y luego los canadienses y los estadounidenses ven de manera diferente. Cardenal, ¿esto le parece un catolicismo protestante?
Eso no es bueno, dice el cardenal. La conferencia episcopal está haciendo una interpretación oficial del Papa que no es católica. Tenemos este documento del Papa y debe leerse en el contexto de la tradición católica completa, ¿no? Tenemos dos magias, una la del Papa y otra la de los obispos. Creo que es un malentendido, un malentendido. Quien hace daño podría hacer daño a la Iglesia Católica. El reportero dice, ¿por qué cree que Amoris Laetitia ha sido así? Era un documento destinado, creo, a unir a todos en torno a la centralidad del matrimonio y la familia. Y sin embargo, ha causado tal división global. Quiero decir, incluso el propio Papa, cuando aprueba la interpretación del obispo argentino, que parece dar crédito y peso a lo contrario y absoluto de lo que es la doctrina, la interpretación sigue avanzando y que se puede cambiar esto y aquello. El Papa parece estar dando preferencia a los argentinos que dicen que hay un camino hacia esos cambios. El cardenal dice aquí: ahora no estoy tan contento con todas estas acciones. Los obispos interpretan al Papa, el Papa interpreta como obispo y tenemos ciertas reglas sobre cómo actuar en la Iglesia, dice el obispo. Juntos tenemos que reunirnos y entonces el Papa también debe de hacer un resumen. Es decir, tenemos que trabajar de forma conjunta. Reconocemos la autoridad papal y entonces también es importante explicarle a los obispos los documentos que redacta y hacer un análisis, porque si no, de alguna u otra manera todo termina siendo una mala interpretación y esto no puede ser muy bueno para la Iglesia. Catholic theologian. El reportero dice, como teólogo católico, ¿qué opina de las dudas que presentaron estos 5 cardenales? ¿Debería el Papa responder a esas dudas para zanjar esto y usar su autoridad papal para silenciar todas estas voces e interpretaciones diferentes? Bueno, primero es el contenido de estos documentos, preguntas legítimas al Papa. El otro punto es que esto salió a la luz y fue una discusión pública y tensiones entre el Papa y algunos cardenales, lo cual no es bueno en nuestro mundo de los medios de comunicación, porque era algo privado y entonces nuestros enemigos se ponen contentos con la Iglesia porque hay una confusión, ¿no? Esto tendría que ser privado. Como prefecto dogmática y doctrinalmente, pues está muy bien, y los malos entendidos de ambas partes tienen que ver con una visión ideológica de las cosas y prejuicios, y algunos pues entraron al sínodo con su entendimiento de que debemos luchar por nuestras ideas y pues habían argumentado demasiado ideológicamente que también deben tener la responsabilidad de la unidad de la Iglesia y no es bueno ejercer presión. Pues se trata solamente de entrar como un grupo, pero no un grupo de presión con mis propias ideas al sínodo. Aquí hay un problema que tiene la Iglesia en el mundo de hoy, que tenemos dos alas ideológicas y son muy extremistas. Todos quieren ganar la batalla contra el otro. La revelación viene de Dios y la palabra de Dios unifica a los creyentes. Y es nuestra tarea unificarlos de manera totalitaria. Es importante que todos tengan que pensar que mi pensamiento no es exclusivo, sino también pues necesitamos saber el pensamiento de los demás, y esto es importante para la salvación. Solamente la palabra de Dios puede unir a la Iglesia. El reportero dice, hablemos de las personas que toman decisiones recientemente. Hubo mucha agitación, un grupo de personas que quería que el Papa explorara las diaconisas o utilizar a las diaconisas. Abrió un estudio, una comisión. ¿Cuándo espera que concluya el trabajo de esta comisión y a dónde cree que conducirá esto en el futuro? El cardenal responde, el Papa no habló sobre las diáconas o no habló de los 3 sacramentos antiguos en las diáconas, sino, por ejemplo, del de ordenación, sino él dijo
que esta comisión debería recopilar todos los estudios sobre el diaconado. Y el diaconado en la antigüedad, en algunas partes de la iglesia antigua habían mujeres, porque pues justamente se había ido a la parte histórica, había mujeres y viudas que ayudaban en algunos casos, por ejemplo, sacramentos de bautismo de mujeres, y en la caridad, en la diaconía ayudaban y tenían el título de diaconisas, pero tenemos tantos documentos. Yo mismo hice una gran recopilación de todos estos documentos, 400 páginas traducidas todas del griego y el latín. ¿Y cuál es su opinión? ¿Tenían órdenes sagradas o no las diaconisas? Pregunta el reportero, y él dice no es posible. De ninguna manera no es posible. De lo contrario, pienso yo que no es necesario. Hoy en día tenemos más mujeres en puestos de responsabilidad, que tienen más responsabilidades que el antiguo Dionisio. Su eminencia, pregunta el reportero, hace unas semanas estaba con un periodista de televisión muy respetado en una sala verde. Él no es católico. Se vino hacia mí y me dijo: estoy muy contento de que el Papa ahora esté abriendo, por ejemplo, la posibilidad de diaconisas, diáconos. Es un gran paso hacia el sacerdocio femenino. ¿Por qué tener la comisión si, como dice usted, no es posible? No hay nada, de hecho, históricamente dentro de la Iglesia. Esto, en cierto modo, dice el periodista, genera confusión más que una ayuda o respuesta. El cardenal dice: Francisco negó la posibilidad de diáconos, pero podríamos estudiar los documentos antiguos para inspirarnos en cómo promover la participación de las mujeres en la iglesia actual. Eso fue lo que preguntó el Papa, y algunos cargos que no son sacramentales. Eso fue lo que dijo el Papa. Tenemos tantas mujeres en la iglesia católica, mujeres importantes y famosas que están a cargo como pastoras de teología u otras directoras, por ejemplo, de escuelas católicas. Es cierto, maestras de escuelas católicas, dice, y todo esto. Y bueno, tienen esta gran responsabilidad que tienen por el mundo, pero creo que también la gente de fuera de la iglesia no entiende la misión de la iglesia. Esto no tiene nada que ver, no es un ejemplo para la emancipación general de las mujeres. Pero todos, dice el cardenal, dentro y fuera de la iglesia, deben respetar que la iglesia no es un partido político, no es un movimiento político actual, no es una organización hecha por el hombre, sino es el cuerpo de Cristo. El reportero dice: mencionó la organización y algunos han sentido perturbados por la presencia en ciertos pontificados y comisiones. En los últimos días se ha invitado a estas comisiones a personas como Paul Ehrlich, quien creó y escribió un libro llamado La bomba poblacional, que básicamente llama al exterminio de personas para ayudar al planeta. Stephen Hawking, quien dijo que deberíamos abandonar el planeta, los seres humanos deben irse de acá. Cardenal, ¿le molesta en absoluto la presencia de este tipo de personas? Porque parece que la iglesia está abrazando sus ideas con su sola presencia. ¿Será que es lo que está pasando? El cardenal responde: bueno, sí, como un hombre que sale de la vida académica, no tengo problemas para discutir con todos, pero debemos evitar esta impresión de que relativiza nuestra visión cristiana de la dignidad del hombre. Creo que estas personas podrían ser muy buenos científicos, pero tienen algunos problemas, algunos retrasos, lógicamente, retrasos profundos, y siempre debemos tener respeto por la ley natural, la moral natural que es común, y la dignidad del hombre, que es la base de nuestra vida juntos, y no solo la realización de algunas ideas. No
La población, por ejemplo, la población mundial podría ser un problema, pero no podemos resolverlo con la matanza de la mitad de la humanidad. Ahora no se puede usar una bomba atómica, por ejemplo, porque dijimos que somos suficientes y que la mitad de la humanidad debe morir. Y no podemos decir que solo nuestro estilo de vida en el mundo occidental es decisivo. Y esta gente que vive en África, la gente que vive en Asia, es gente de segundo grado. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a la vida. El reportero dice entonces le preocupa mucho que al invitar a estas personas que sostienen y han promovido estas ideas durante muchos años, pues invitados al Vaticano, estén dando credibilidad moral o apoyo de alguna manera a estas mismas nociones. El cardenal responde, podría ser el peligro, pero debemos evitarlo y ser muy claros. Creo que el Papa Francisco fue muy claro contra la ideología de género, contra el transhumanismo, y creo que como conozco al Papa Francisco como persona, no solo como Papa, querrá abrazar y no excluir a esta gente, que deberían aprender un poco de nuestra buena antropología para que tengan pues más respeto por la vida, por la humanidad. Y el problema de estas personas agnósticas es que solo entienden a las otras personas como objetos de ciencia, de la investigación. Así lo entiende. Papa Francisco, dice el reportero, extendiendo la mano, esto es realmente la encarnación de ideas que salen a las periferias de la sociedad, incluyendo la ciencia y las artes y estas áreas, con personas que a veces pueden estar en desacuerdo con la iglesia, lo ven casi como una mano evangélica que se les tiende. En otros pontificados se nos acusó de ser tan exclusivos y de no estar en contacto con las ciencias y con otros grupos ideológicos. Y estábamos un poco separados de estos otros grupos y movimientos, pero creo que el Papa tiene su plan de que la Iglesia Católica no solo es correcta desde un punto de vista, sino que también debemos comunicar nuestra visión del mundo. El reportero dice, la Navidad pasada, la Pascua del Vaticano, Marco Tosa informó que el Papa Francisco había ordenado el despido de 3 sacerdotes que trabajaban en la congregación del cardenal Müller para la doctrina de la fe, ya que eran excelentes sacerdotes. Finalmente, en una audiencia papal, el cardenal Müller le dijo al Papa, estas personas están entre las mejores de mi dicasterio. ¿Qué hicieron? Tosa informó que el Papa Francisco dijo, soy el Papa, no necesito dar razones para cualquiera de mis decisiones. He decidido que tienen que irse y tienen que irse. Fin de la cita. Según los informes, al menos uno de los sacerdotes había criticado ciertas decisiones papales. Los sacerdotes estadounidenses, franceses y mexicanos fueron despedidos de la congregación. El reportero continúa en detalle. Hubo una historia que surgió en Navidad y hablaba de 3 sacerdotes que trabajaban en su oficina en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y la historia era que fueron despedidos formalmente. El Papa los eligió y dijo, quiero que estos hombres se vayan.